al doctor, para presentar al doctor Daniel Guevara. Eh, el tema es de demasiada importancia en nuestro país. A lo largo de como se ha mencionado, a lo largo de los años de trasplante en el Perú, se han conseguido logros, indudablemente, pero cuando hablamos de números, estamos muy por debajo del promedio latinoamericano. La OPS hace 2, 3 años manifestaba que el promedio de donantes en Latinoamérica está alrededor de 6,2 donantes por millón. Hay algunos países que pasan esa cifra: Uruguay, Argentina, Colombia, Panamá, pero el resto de países están por debajo, y el Perú es uno de los que está más por debajo, está a más o menos 2, 3 donantes por millón. Eso es un problema que año tras año, como estábamos hablando anteriormente con el doctor Guevara, no lo hemos podido superar. Se han hecho esfuerzos enormes, se han enviado gente al extranjero a prepararse, ha venido gente del extranjero a hablarnos sobre trasplante, y sin embargo el número de trasplantes no levanta. ¿Qué hacer con la escasez de órganos en trasplante renal? Es un tema muy importante, y para eso el doctor Guevara, que tiene mucha experiencia, que tiene un currículum espectacular. Él es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es fellowship en nefrología por la Universidad de Connecticut, fellowship en nefrología de trasplante por la Universidad de Duke. Actualmente es profesor en el servicio de nefrología en la Universidad de Yale, en Connecticut. Y además, como hemos estado hablando internamente, tiene algunos otros grados en Centroamérica y en Nueva York. Y entonces creo que su experiencia hoy día nos va a enriquecer en este tema que, como digo, es demasiado importante, porque es un problema que directamente nos toca a los peruanos. Tenemos que salir de esas cifras tan bajas y ser más proclives a superar este número de trasplantes. Lo dejo con todo gusto, doctor Daniel Guevara, para que empiece su exposición. Muchísimas gracias, doctor Hinojosa. Buenas noches a todos los participantes. Me es muy grato estar en esta reunión y especialmente por la invitación para presentarle este tópico. También tengo que agradecer al doctor Martín Gómez, con el cual me introdujo a estas charlas, y bueno, agradecerles también por esta deferencia. El tema de hoy día es básicamente cómo abordar la escasez de órganos en trasplante renal. Como todos sabemos, la enfermedad renal avanzada y la enfermedad renal terminal disminuye la esperanza de vida. Sin embargo, existe una desproporción significativa entre la oferta de órganos y la cantidad de personas esperando por órganos. Por ende, tenemos que desarrollar políticas para poder incrementar el número de órganos a nivel nacional. El listo de contenido de mi presentación va a abarcar muchas cosas. Entre ellas vamos a discutir el panorama actual de la lista de espera y la escasez de órganos en Estados Unidos. Lamentablemente no he podido profundizar con los datos latinoamericanos del Perú, pero el doctor Hinojosa ha podido presentar algunas estadísticas. Pero mi presentación es básicamente la realidad que se vive en los Estados Unidos, y tampoco está muy lejos de la realidad a nivel mundial. Voy a hablar sobre donación de pacientes vivos, el uso de donantes con riñones con insuficiencia renal aguda en trasplante, que es algo relativamente nuevo, el uso de riñones marginales en trasplante, el índice del perfil del donante de riñón, que en las siglas americanas es el KDPI, Kidney Donor Profile Index, y les voy a agradecer que me permitan utilizar las siglas para hacer la presentación más rápida. Y también voy a mencionar algo sobre los donantes con riesgo infeccioso, y un poco de donación con órganos con hepatitis C,
No voy a mencionar donación con HIV, ya que no se utilizan estos donantes, solamente hay un programa de donación para personas con HIV separado. Y algunas estrategias nuevas de cómo preservar órganos. Quiero agradecer también a algunos colaboradores que me ayudaron a esta presentación. Uno de ellos fue la doctora Arundhati Rao, que es la Fellow de Medicina de Trasplante en la Universidad de Yale, y al estudiante de medicina Sergio Zavala, que está presente justo en esta reunión, lo invité. Para empezar, tenemos este slide que nos da el panorama de la lista de espera en Estados Unidos. Aquí vemos el número de pacientes esperando por un riñón. Es sabido, revisé la estadística, que en Estados Unidos hay más o menos 786,000 personas con enfermedad renal terminal. 71% de ellos están en diálisis, diferentes modalidades de diálisis, peritoneal, hemodiálisis, y solamente un 29% de pacientes están en la lista de espera. Aquí se compara comparado con todos los órganos. Obviamente, los pacientes con enfermedad renal hay más números. Este es el panorama de la lista de espera por tiempo de espera a nivel nacional. Como mencioné, hay 88,644. Y aquí está el tiempo de espera en función a años y días. Como se ve acá, el 50% de pacientes van a esperar entre 2 a 5 años, y la mayor categoría va a estar entre 1 y 5 años. Entonces, este es un porcentaje alto de espera. ¿Y qué podemos hacer para mejorar esta situación? Les voy a dar la experiencia en el estado donde yo practico, que es el estado de Connecticut. El estado de Connecticut es significativamente pequeño, pero con una población de aproximadamente 3 millones. Nosotros tenemos aproximadamente 930 pacientes en la lista de espera esperando por un riñón. Y el tiempo de espera es muy similar al tiempo de espera nacional, ¿no? 5 años más o menos. Este es el tiempo de espera según el grupo sanguíneo en la región 1. Y como comentaba con el doctor Nostroza, en Estados Unidos se dividen en 12 grupos o regiones. Nosotros en Connecticut pertenecemos a la región 1, que es la región de New England, que hay 6 estados. En esos 6 estados hay aproximadamente unos 10 a 12 hospitales que hacen trasplante renal. Entonces, como vemos acá, los tiempos de espera varían en función al grupo sanguíneo. Y esto va a estar determinado genéticamente, obviamente. Lo interesante es que en la región 1, el grupo sanguíneo AB tiene un menor tiempo de espera, ya que el grupo sanguíneo puede recibir órganos A o B. El grupo sanguíneo B y el grupo sanguíneo O son los que tienen mayor tiempo de espera, ya que el porcentaje de personas con grupo O y grupo B es menor. Obviamente el grupo O necesita grupo sanguíneo O para donación, mientras que el grupo B, nosotros ahora estamos utilizando el grupo A2 para donación, que tiende a ser, el grupo A2 tiende a ser menos inmunogénico. Pero en general, el tiempo de espera va desde 1.5 en el grupo AB y 6.58 años en el grupo O. Aquí tenemos el tiempo de espera, perdón, el sistema de alocación, de asignación en los Estados Unidos. Las siglas es CAS, Kidney Allocation System. Y vemos que el tiempo de espera no es el único factor que interviene en la asignación de puntos. También asignamos puntos en función al PRA, al PRA calculado. Espero que el PRA es la cantidad de HLA en una cierta población. Y el PRA nos da una idea del grado de sensitización del paciente. También influencia el puntaje, el grado de discordancia entre el HLA, y tomamos como en cuenta
los HLE más hemogénicos, que es en la clase 1, el HLA, el HLB, y de clase 2, el HLDR y DP en algunos casos. También influye en la alocación de puntaje el lugar de donde el paciente vive. Si está alejado de un centro de trasplante, van a recibir más tiempo. Y también hay puntos por ser de población pediátrica. Entonces, los objetivos de este sistema de alocación es básicamente incrementar la utilización de órganos y también incrementar la equidad del trasplante. Entonces, lo que hacemos con respecto a la utilización, esto implica tratar de matchar un donante con un receptor y que coincida la supervivencia del receptor con el injerto. Es decir, pacientes más jóvenes, vamos a tratar de procurar de darles la mejor calidad de injertos. Mientras que en pacientes mayores, obviamente que con menos esperanza de vida, la calidad de los órganos que se les va a disponer va a ser diferente. Para que tengan una idea, cómo influye el PRA, en pacientes con un PRA de 20% o menos, ellos van a recibir 0.8 puntos, que da aproximadamente un mes de tiempo de espera. Por el otro lado, con un PRA de 99, 100%, van a tener mucho más puntaje, más o menos 200 puntos. Y eso le va a agregar 24 meses. ¿Pero por qué se hace eso? Pacientes con un PRA de 99.9% van a ser compatibles. 1 en 10.000 posibles donantes. Así que antes de cambiar al sistema CAS, los pacientes con un PRA elevado estaban en la lista de espera 10, 8 años, que era inadmisible. Este nuevo sistema de alocación ha mejorado la distribución de órganos y la igualdad. En cualquier caso, de 1 a 8 años, 1 a 8 años es mucho tiempo para estar en la lista de espera, ya que cuanto más tiempo un paciente está en la lista de espera, ¿qué quiere decir? Están en diálisis, se incrementa la mortalidad. Y me imagino que las estadísticas de mortalidad alta en diálisis es igual a nivel mundial, con un promedio de 15 a 25% por año de mortalidad, que es sumamente alto. Este gráfico nos va a demostrar el tiempo de espera con respecto a cada tipo el tiempo de espera en función a los donantes, a la población general. Por ejemplo, más o menos 25% van a seguir, 25 a 30% van a seguir el tiempo en la lista de espera. Por otro lado, en la línea de abajo, son los pacientes que van a morir esperando por un órgano, que es aproximadamente 10 a 15%, bastante alto. Aproximadamente un 23 a 25% van a recibir un órgano de donante cadavérico. Aproximadamente un 15 a 20% van a recibir un donante vivo. Y lo que es más penoso es que un 20% va a tener que ser removido de la lista de espera. Y las causas para sacarlos de la lista de espera son varias. Las más importantes son pacientes que en el tiempo de espera van a desarrollar enfermedades que son preventivas para el trasplante, tanto médicas como quirúrgicas. Me refiero a infartos miocardio, problemas respiratorios. Otra causa frecuente para sacarlos de la lista de espera es pacientes que lamentablemente no siguen con el proceso de evaluación, no terminan el proceso de evaluación. Y obviamente están los cambios de circunstancias psicosociales. Entonces, ¿cómo maximizamos el número de pacientes para poder trasplantar? Estos son los tipos de trasplantes que hacemos en los Estados Unidos. A la cabeza es los trasplantes utilizando donantes vivos, utilizamos donantes cadavéricos, utilizamos donantes con un KPI alto, utilizamos donantes a riesgo de infección, utilizamos donantes con enfermedad renal aguda, utilizamos donantes con hepatitis C y B, utilizamos
donantes par de riñones en algunas circunstancias, y obviamente utilizamos órganos de niños, pero que se sacan en bloque para trasplantar a adultos. Estoy seguro que todos saben y van a estar de acuerdo que el trasplante de riñón de un donante vivo es la mejor opción para nuestros pacientes, ¿no? Estos trasplantes se planifican con anticipación y facilita disminuir el tiempo en diálisis o, en muchos casos, prevenir la diálisis. En los Estados Unidos, nosotros enlistamos pacientes cuando la función glomerular es menor de 20 mililitros por minuto. En muchos pacientes, sobre todo pacientes con grado de educación alta, van a poder ser listados en ese momento y van a poder conseguir un donante vivo, así que nunca van a hacer diálisis. Eso obviamente en muchos estudios demuestra una supervivencia mejor del graft y una supervivencia mejor del paciente. La responsabilidad de todos los médicos involucrados en el trasplante, siempre preguntar a los pacientes que estamos evaluando si tienen la posibilidad de donación viva. Eso es importantísimo. Sin embargo, en última instancia, no todos van a tener donantes vivos. Este gráfico nos demuestra el número de trasplantes a través del tiempo. El número de trasplantes incrementó, como comentábamos con el doctor de nosotros, justo después de la pandemia, ¿no? Hubo un pico antes de la pandemia, bajó durante la pandemia y ahora se está incrementando. Pero el número de trasplantes no solamente es donantes vivos, especialmente ha habido un incremento de trasplantes por el uso de donantes cadavéricos. En la línea verde, acá, se ve que la donación viva se ha mantenido relativamente estable y es siempre menor al 10-15%. Ha habido un incremento después de la pandemia y ojalá sigamos con ese incremento. ¿Cómo hacemos para promover la donación en viva? En los Estados Unidos tenemos organizaciones que se dedican a la promoción de donantes vivos. Una de ellas es el Centro Nacional de Asistencia de Donantes Vivos, o NLAC. Este programa ayuda a los donantes vivos a cubrir 3 gastos no médicos que están relacionados a la donación. Como uno, el costo de viajes a un centro, la pérdida de salarios, y en algunos casos el cuidado de dependientes, obviamente si el donante tiene niños, ¿no?, que tienen que ser cuidados. El otro es a través de la American Society de Transplant. Tiene un programa del Círculo de Excelencia. Ha podido agrupar un conglomerado de empresas que ayudan a los posibles donantes, que aseguran la permanencia de sus empleos también. Y también, como comentábamos fuera de línea, existen programas gubernamentales. En el 2019 se promulgó a través de una orden ejecutiva del Advancing American Kidney Health, que es lo que hace es incrementar y facilitar las políticas de salud para mejorar el cuidado renal a través de incrementar y mejorar el acceso a diálisis, tanto en centros como en casa. Aproximadamente creo que ahora son 10% de pacientes que hacen diálisis en casa. No solamente mejora la diálisis y mejor calidad de diálisis, que hace que el paciente sea más sano en la lista de espera, sino también hay políticas para aumentar la utilización de órganos disponibles, para incrementar el número de donantes cadavéricos, de la recuperación de donantes cadavéricos, y también para aumentar el número de donantes vivos, eliminando la desincentivación de la donación y asegurando un apoyo financiero. ¿Qué es lo que hacemos en Yale? Nosotros tenemos un proceso de registración muy sencillo. Es a través online. El paciente se registra introduciendo sus datos. Al día siguiente, un coordinador en el programa de donante vivo va a contactar al paciente y va a dar la cita más rápida, que generalmente es de 1 semana a 4 semanas.
este mismo coordinador va a tratar de ayudar, va a contactar a receptores potenciales en la lista de espera para discutir formas de cómo pueden encontrar donantes en la comunidad. Se les proporciona tarjeta con identificación, con el número de nuestro centro de donación, y a través de la Universidad de Yale se promueve podcasts y entrevistas de radio. Así que estos pacientes pueden presentar sus casos a la comunidad en Connecticut. ¿Cuáles son los tipos de donantes de vivos que hacemos en Estados Unidos? El más común es la donación directa, en el cual un donante quiere donar a una persona en particular. Generalmente son familiares o amigos, pero hay veces que esta donación directa es no compatible. Y en los Estados Unidos hay muy pocos centros de trasplantes que hacen donación a través de grupos A o B. Ha caído en favoritismo eso, debido al grado de complicaciones. Obviamente, el rechazo inmediato es más alto y se necesitan muchos recursos para desensitizar al paciente, ¿no? Cuando hay una incompatibilidad del grupo A o B. Entonces, cuando existen esas barreras de incompatibilidad, se hace lo que hacemos el pair exchange, intercambio de parejas, en el cual es un donante incompatible va a donar a otra pareja de donantes y viceversa. Esto también se puede hacer a través de 3 parejas, y también existe lo que llamamos donación no directa altruística. Es increíble ver cómo personas en la comunidad van y donan sus órganos, obviamente los riñones, un riñón, a quien lo necesite. Entonces, en ese sentido, si hay una donación altruística, esto va a pasar a una pareja incompatible y va a crear un efecto de dominó. Y al final, este efecto de dominó va a hacer que siempre va a haber un órgano de más que puede ir a la lista de espera, incrementando el pool de trasplante. Es importante recalcar que el donante de donación altruística va a recibir un voucher, un bono, y él puede utilizar ese órgano como sea. Si desarrolla enfermedad terminal, lo puede utilizar años hacia adelante, o puede donar ese voucher a alguien más que conozca o necesite. Ahora vamos a pasar a la donación de órganos cadavéricos. Algunas definiciones rápidamente. Los donantes con criterio estándar son aquellos con edad de menos 50 años que no tienen un criterio extendido. Donantes con criterio extendido son aquellos pacientes mayores de 60 años o pacientes de edad de 50 años, mayor de 50 años, con más de las siguientes características. 1 es hipertensión, 2 es creatinina de más de 1.5 o muerte por accidente cerebrovascular. Tenemos la donación después de muerte cardiocirculatoria, es donation after cardiac death. Las siglas es DCD, y me van a permitir utilizar estas siglas para poder hacer la presentación más rápida. Y también tenemos la donación después de muerte cerebral, o donation after brain death, con las siglas DVD. Otra definición importante es lo que en inglés se llama el delay graft function. En español significaría retraso de función del injerto, y se define como la necesidad de diálisis en la primera semana después de trasplante, que eventualmente va a recuperar función y va a estar libre de diálisis. Siguiendo con este tema, como mencioné brevemente, puede haber un trasplante de par de riñones de un mismo donante de criterio extendido, en caso que un órgano no sea suficiente para mantener una función glomerular. Se puede trasplantar los 2 riñones de ese paciente en un solo donante. Esto hace que disminuya el tiempo de espera. Generalmente, 8 de 10 riñones con criterio extendido van a seguir funcionando después de un año del trasplante. Y 50% de órganos con criterio extendido van a seguir funcionando después de 5 años. Así es que este es un concepto importante que podría ser adoptado, en el cual no hay que descartar ningún órgano. ¿Cuál es la diferencia entre donación después de donación por
muerte cerebral o cardiocirculatoria. Me refiero a un estudio en Suiza que analizó pacientes entre 2011 y 2019, y hay un incremento del retraso del injerto en órganos con muerte cardiocirculatoria, pero al final la supervivencia es igual. Así es que no hay mucha diferencia entre donante vivo y donante cadavérico. Estos son datos del OPO, que es la Organización de Procuración de Órganos. Estos datos son en los estados de New England. Estos datos vienen desde julio del 2021 a junio del 2022 sobre la utilización de órganos en New England, ¿no? Entonces tenemos que se autorizaron para donación 964 órganos. Lamentablemente, me imagino por dificultades anatómicas, 22 no se pudieron recuperar. 2 fueron recuperados, pero no trasplantados, debido a múltiples casos. Lo que es interesante acá, se recuperaron 191 trasplantes, pero no fueron trasplantados. Y al final vemos que se recuperaron 749 trasplantes que fueron trasplantados. El nivel nacional de la tasa de no utilización, aquellos que son recuperados pero no trasplantados, en donantes de mayores de 65 años, ha aumentado desde los años 90, que fue de 10%, a ahora en los 2020, aproximadamente 20-21%. Voy a hablar acerca del KDPI, que es el Index Profile, ¿no? El índice del perfil del donante riñón tiene en cuenta 10 características. Aquí las pongo acá: edad, altura, peso, raza, antecedentes de hipertensión, antecedentes de diabetes, causa de muerte, creatinina, estado de hepatitis C y donación después de muerte cardíaca. Como vemos en este gráfico, que son estadísticas básicamente, pacientes con un KPI bajo, que viene a ser de 0 a 20%, tienen una sobrevida mucho más prolongada, casi comparada con donación en vivo. Por el contrario, el otro lado, donantes con un KPI elevado hacen que el injerto dure menos, aproximadamente 5.6 años. Entonces, el KPI básicamente se implementó para que correlacionar la longevidad entre el donante y el receptor. Por ello, los receptores que van a vivir más, que se espera que vivan más, en este caso personas jóvenes o niños, van a recibir KPIs más bajos. Moviendo a la donación con riñones con insuficiencia renal aguda, esto es algo relativamente nuevo y me fue grato cuando empecé a trabajar en Yale, que tiene un programa muy robusto utilizando estos riñones. La premisa es que en un receptor seleccionado, la utilización de estos riñones con insuficiencia renal aguda en recipientes bien seleccionados hace que los resultados del trasplante renal sean buenos. Eso quiere decir, pacientes con función renal basal normal antes de fallecer, la presencia de una insuficiencia renal isquémica o tóxica, que puede haber sido parte de la causa de muerte o asociada a la causa de muerte, no dificulta la recuperación de la insuficiencia renal aguda después del trasplante. Se cree que estos riñones son una fuente segura para trasplante, pero existen preocupaciones básicamente en la comunidad de nefrólogos, no en los trasplantólogos como nos llaman a nosotros. Nosotros tenemos los datos que aportan eso, que soportan eso, pero el nefrólogo general tiene muchas reticencias, y hay muchas veces que los pacientes que están en diálisis discuten estas opciones con sus nefrólogos y los nefrólogos generales no tienen entendimiento de esta estadística. Entonces, está el miedo de DGF, la disminución del injerto al comienzo del trasplante. Puede haber una hospitalización prolongada por el mismo hecho de que el paciente va a necesitar diálisis. Generalmente, hospitalizaciones prolongadas incrementan el costo. Hay miedo sobre la vida del injerto a largo plazo, y obviamente el concepto de disfunción primaria, que es cuando el injerto no recupera función después de 90 días, se clasifica como disfunción primaria. Pero voy a mostrar estadística que no es así.
Este es un primer estudio que los voy a presentar. Fue presentado en el Journal de Transplant en 2015, hecho por Hall Rees. Estudió un corte multicéntrico prospectivo que evalúa la asociación de insuficiencia renal aguda del donante con el grado de no utilización de los riñones. También evalúa la tasa de disfunción del injerto y la función glomerular a los 6 meses. Se vieron 1.632 donantes y fueron divididos en aquellos que tuvieron insuficiencia renal aguda y los que no tuvieron insuficiencia renal aguda. En el grupo de la insuficiencia renal aguda, de estadio, obviamente también se clasificaron por estadios utilizando el criterio de Aiken. Pacientes con estadio 1, el porcentaje de descarte fue 26%, pero en el estadio 2 y 3, el porcentaje de descarte del órgano fue elevado, 35%. Entonces, donantes con insuficiencia renal aguda está asociado con un incremento de no utilización de órganos. A mayor severidad de la insuficiencia renal aguda se asocia con un riesgo mayor de no utilización para pacientes que reciben riñones con insuficiencia renal aguda 1, el riesgo relativo es de 1.2 y el riesgo relativo va a incrementar cuanto más severa la insuficiencia renal aguda. Entre las zonas reportadas para la no utilización fue la historia del donante de diabetes, hipertensión, el índice del KPI elevado y sobre todo el resultado de las biopsias durante el procuramiento. Pero hay poca correlación entre el resultado de la biopsia al momento del procuramiento, ya que no se hace inmunohistoquímica y tampoco se hace microscopía electrónica, y solamente es una tinción básica para microscopía de luz, ¿no? Entonces no hay una buena correlación entre el resultado de la biopsia y la función del injerto. Aquí vemos la correlación entre la insuficiencia renal aguda y la función retrasada del injerto. Vemos que pacientes donantes sin insuficiencia renal aguda, la función retrasada del injerto es 28%, y en pacientes con insuficiencia renal aguda, dependiendo del estadio, hay incremento de la función retrasada del injerto. Este otro estudio compara la función glomerular a 6 meses después del trasplante. Como vemos acá, la función glomerular del injerto a los 6 meses no fue estadísticamente diferente en pacientes con insuficiencia renal o con insuficiencia renal aguda, independientemente del estadio de la insuficiencia renal aguda. Aquí tenemos el valor P de 0.3. Así que no hay una diferencia significativa. Por otro lado, también cuando se estratificó para pacientes con insuficiencia renal y no insuficiencia renal en función a presencia de función retrasada del injerto o no, aquí se ve que en pacientes sin insuficiencia renal hay una pequeña diferencia de disminución de la función glomerular, pero lo que es mucho más interesante, como vemos en esta columna, pacientes con función retrasada del injerto con estadios avanzados de insuficiencia renal aguda tienen función glomerular a los 6 meses casi comparable con los pacientes que no desarrollaron función retrasada del injerto. Estos resultados fueron inesperados. ¿Y qué se debe a esto? Se teoriza que la insuficiencia renal aguda del donante modifica el pronóstico o el efecto en el retraso del injerto después del trasplante. Fisiológicamente, quizás la DGF en donantes con insuficiencia renal aguda es más fácilmente reversible. O epidemiológicamente, los riñones con insuficiencia renal aguda fueron bien seleccionados y provenían de donantes de alta calidad, es decir, donantes jóvenes y relativamente sanos. Ejemplo, donante que falleció de un ataque asmático agudo,
un disparo de arma de fuego. Entonces, según estos estudios, estos datos, los autores sugirieron una expansión cautelosa en el uso de donantes con insuficiencia renal aguda. Voy a presentar rápidamente un estudio de la Clínica Mayo que incluyeron todos los pacientes que recibieron órganos cadavéricos entre el 2008 al 2017 y lo siguieron hasta el 2018. La exclusión fue órganos con una biopsia, ya que en la Clínica Mayo ellos hicieron su propia biopsia, no durante el procuramiento. La exclusión fue que durante la biopsia que ellos hicieron, no hubiera más de 10% de necrosis cortical o que haya glomerulosclerosis moderada o severa. Entonces, también usaron el criterio de Aiken para estratificar en los estadios de insuficiencia renal aguda en 3 estados y compararon con órganos que no tuvieron insuficiencia renal aguda. En este cohorte hubieron 974 pacientes y se evaluó la sobrevida del injerto a 6 años. Como se ve, la sobrevida del injerto sin IRA, está más o menos acá, fue más del 80%, pero muy comparada a la sobrevida de órganos con insuficiencia renal aguda, que es sumamente interesante esto. También se evaluó la presencia de DGF, función retrasada del injerto, y sí se ve una diferencia estadísticamente significativa con un valor P menor de 0.001, en la cual pacientes sin insuficiencia renal aguda o con insuficiencia renal aguda tuvieron menos retraso del injerto comparado con pacientes con insuficiencia renal aguda más avanzada. Finalmente, esto también es sumamente interesante, se siguió la función glomerular un año en función al estadio de la insuficiencia renal aguda, y como ven acá, pacientes sin insuficiencia renal aguda tienen la misma función glomerular al año que pacientes con insuficiencia renal aguda avanzada. Ahora, esta fue la experiencia de un solo centro, la Clínica Mayo, como mencioné, y es un centro con muchos recursos. Pero hay otros estudios a largo plazo, y sin entrar en muchos detalles, este es un estudio cohorte que fue más grande y multicéntrico y tiene los mismos resultados. No hubo evidencia que donantes con insuficiencia renal aguda afecta el resultado compuesto a 3 años comparado con sin insuficiencia renal aguda o fracaso del injerto. Y la función glomerular también se mantuvo estable y mayor de 30 milímetros por minuto. Entonces, en función a esto, ¿qué podemos asumir? Existe un precondicionamiento isquémico. En los últimos años se ha demostrado que la lesión isquémica de un órgano o de varios va a proteger este órgano de un segundo insulto y vaya a hacer que el grado de insuficiencia renal aguda haga que la regeneración tubular sea más rápida. Por ende, la insuficiencia renal aguda puede en cierta forma mejorar la función de retraso de injerto. En resumen, riñones de donantes con insuficiencia renal aguda se asocia con un mayor riesgo de no utilización y la severidad de la insuficiencia renal aumenta ese riesgo. El trasplante de riñones con insuficiencia renal aguda puede estar asociado con una mayor posibilidad de función retrasada del injerto. La supervivencia del injerto a 5 años es comparable a los trasplantes fallecidos sin insuficiencia renal. Y los pares de donantes receptores bien seleccionados, en pares de donantes y receptores bien seleccionados, el uso de riñones con insuficiencia renal en trasplante es una forma segura de emplear el donor pool. Así es que me recomiendo investigar en sus centros si esto puede ser una función viable en vez de descartar estos otros. Vamos a hablar un poco del uso de riñones marginales en trasplante renal. Ya habíamos mencionado los factores que influyen en el porcentaje del KDPI. Y riñones, como menciono nuevamente, con un KDPI elevado, no se espera que tengan una sobrevida mayor de 5 años.
Pero el KDPI no es perfecto. El KDPI a menudo genera predicciones inexactas sobre la probabilidad de función a largo plazo del injerto. Su fórmula depende grandemente en función de la edad del donante. Y como sabemos, a una edad determinada existen diferentes funciones fisiológicas entre los individuos. El KDPI también es mayor en donantes de ascendencia afroamericana aquí en los Estados Unidos. Sé que la población afroamericana de Perú es mucho más reducida. Y esto está asociado a la presencia de variantes para uno o dos alelos de la proteína ApoL1. Pero el grado de penetración de estos alelos y el efecto de la función renal en donantes o ahora en receptores no está bien definida todavía. Justo en mi institución hay dos personas que están haciendo estudios en donación en pacientes con ApoL1. La creatinina terminal también puede subestimar la función renal. Y con el cambio del panorama del tratamiento y del diagnóstico de la hepatitis C, quizás no es necesario utilizar este factor. Aparte, no tiene en cuenta el daño o anomalías anatómicas en el momento de la percuración, la discordancia entre HLA, la discordancia entre peso y talla. Entonces, cuando se considera una oferta de un órgano, el KDPI debe ser uno de los factores a consideración entre muchos otros, ya que hay diferencias sustantivas. Como por ejemplo, un paciente de raza blanca de 40 años, sin antecedentes de hipertensión, sin antecedentes de diabetes, que muere por anoxia cerebral, con una creatinina de 3 y con un estado negativo para hepatitis C, tiene un KDPI calculado de 32%. Ahora, el mismo paciente, lo único que cambiamos es el estado de hepatitis C, nos da un KDPI más elevado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Descartamos este órgano? ¿No lo utilizamos? No debería ser así. Ahora vamos a ver cómo influencia el KDPI elevado y la posibilidad de no utilización. Como se ve en este estudio publicado en el Journal de American Society of Transplant, los donantes con KDPI más elevados incrementaron la posibilidad de descarto del órgano, es decir, la no utilización. Este primer gráfico, el de mi izquierda, derecha de ustedes, debe ser, muestra la disposición de adultos en la lista de espera de aceptar un riñón con un KDPI elevado. Muestra la cantidad de trasplantes a través del tiempo y el porcentaje de no utilización. Como se ve claro acá, los pacientes jóvenes obviamente no quieren utilizar pacientes con un KDPI, órganos con KDPI elevado, mientras que los pacientes mayores sí están mucho más interesados en utilizar un KDPI elevado, debido a que la edad juega un papel muy importante en la donación. En la mayoría de centros de Estados Unidos se sigue trasplantando bien pasado los 70, pero apenas se llega a los 80, muy pocos centros tienen a trasplantar. Así es que pacientes mayores se dan cuenta de que quizás pueda ser esa su única oportunidad. En el siguiente gráfico se ve el número de trasplantes en función, el número de trasplantes en general en función al KDPI. Y como se ve acá, cuanto mayor el KDPI, es menor la intención de trasplante por parte de la población. Este otro gráfico, por contrario, es un estudio de más o menos 1000 trasplantes de riñón por la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, entre el año 2013 al 2017, y analizaron específicamente la tasa de función glomerular a 5 años del trasplante. Se estratificaron por grupos en función a su KDPI en 4 grupos. El grupo 1 fue el KDPI menor y el grupo 4 fue el KDPI mayor, entre 76 a 100%. Se ve el gráfico, la disminución de la función glomerular en función en KDPI, y se ve obviamente
que los grupos con KPI más bajo tienen la mejor función cromodular, pero si ustedes ven, a pesar de tener un KPI elevado, la función cromodular a 5 años sigue siendo por encima de 30. Y esto creo que es importantísimo, porque estamos hablando de un paciente con 5 años que no ha necesitado de diálisis, y esto no tiene precio, en verdad. Hemos sacado a esos pacientes de la diálisis. Esto es otra forma de representar la función glomerular en cuartiles, ¿no? Que es básicamente los mismos resultados. El mismo estudio también observó la tasa de retraso del injerto y la tasa de rechazo agudo, ¿no? Entonces, como vemos, la incidencia de retraso del injerto y de la tasa de rechazo agudo incrementa en función del KPI. Y es significativo, ¿no? El valor P es menor de 0.001. Pero lo interesantísimo acá es que la supervivencia del paciente y del injerto a 5 años es básicamente igual. Entonces puede haber un poco de rechazo al injerto y obviamente puede haber rechazos, tanto mediados por células T o mediados por anticuerpos, pero como ustedes saben, esto puede ser tratado. Y el paciente con tratamiento y evaluación continua puede sobrevivir más de 5 años. Ahora, este estudio es interesante. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad relativa de recibir un trasplante con un riñón con KPI elevado comparado con no recibirlo? Es decir, ¿cuál es el riesgo de mortalidad en permanecer en la lista de espera por no haber aceptado un riñón con un KPI elevado? Entonces, para responder esta pregunta, se hace un estudio cohorte retrospectivo en pacientes en la lista de espera. Se considera el riesgo de mortalidad variable en tiempo y también la mortalidad acumulada y mantenerse en la lista de espera por no haber aceptado este riñón. Se evaluaron 184.274 adultos entre enero del 2002 a diciembre del 2011. El endpoint de este estudio fue si aceptar un riñón con KPI alto reducía el riesgo de mortalidad por debajo de permanecer en la lista de espera, esperando un mejor riñón. Se dividieron 3 cohortes en función al KPI. El KPI más bajo es en 31.80, el intermedio de 81.90 y el KPI alto de 91.100. Como se ve, en el periodo inmediato después del trasplante sí existe un riesgo de mortalidad después del trasplante utilizando estos órganos, pero como ven, en los pacientes que recibieron un KPI entre 71 y 80, el riesgo de mortalidad empieza a bajar después de los 3 a 6 meses y llega a ser mucho mejor antes del año y la sobrevivencia se mantiene permanente después de 5 años. En pacientes con KPI más altos también la disminución de riesgo de mortalidad baja después de los 8 meses, empareja más o menos al año y hay una mejora sustantiva que prolonga, ¿no? 4 años después del trasplante, la mortalidad acumulada fue de 37%, 17% y 10% menor en aquellos que recibieron un riñón con KPI de 71.80, 81.90 y 91.C respectivamente, comparado con los pacientes que permanecieron en lista de espera. Esto habla del hecho de que incluso pacientes con donantes con receptores de KPI elevado tienen un beneficio en la mortalidad a largo plazo sobre estar esperando por un mejor órgano. Los autores del mismo artículo crearon un algoritmo para estratificar pacientes basado en ese riesgo y beneficio con respecto a un KPI elevado. Como verán, pacientes mayores de 50 años que están en un centro que tiene un tiempo de espera más de 33 meses se van a beneficiar utilizando KPIs elevados, así sea de 71, 81 o hasta de 100. Por otro lado, pacientes menores
de 50 años. En centros que trasplantan menos de 33 meses, el uso de KPI elevado puede ser dañino y no es beneficioso. Este es el informe de nuestro programa en Yale. Aquí vemos que estamos con un doble promedio a nivel nacional para aceptar riñones con KPI bajos y medios, y aproximadamente 2.5 del nivel nacional para aceptar KPI altos. Lo que tenemos en nuestra institución es un programa de trasplante acelerado, en lo cual involucramos pacientes bien seleccionados, que son aquellos menores de 60 a 65 años, obviamente dependiendo de la fisiología, del protoplasma del paciente, con un índice de masa corporal de 30. Obviamente los cirujanos en Estados Unidos son muy cuidadosos de no trasplantar pacientes obesos, ya que se ha demostrado incremento de la disfunción del órgano y obviamente complicaciones quirúrgicas. Pacientes que tienen un PRA menor de 30%, sin enfermedades cardiovasculares y con una diabetes controlada. Por tanto, estos pacientes pueden recibir un órgano en un tiempo de espera muy corto. Algunos de ellos van a desarrollar disfunción del injerto, pero debido a que utilizamos estos pacientes bien seleccionados, ellos van a poder tolerar esta disfunción del injerto primario. Y para nosotros, los trasplantólogos y para los cirujanos, es básico, ¿cierto? Si después, durante el trasplante se utiliza no solamente inducción muy agresiva, pero también se maneja volúmenes altos. Así es que si un paciente con un protoplasma disminuido, con una función o reserva cardíaca baja, se le va a bombear con cantidades industriales de fluidos, no van a tolerar bien. Va a haber difusión cardíaca y puede incrementar el riesgo de disfunción cardiovascular. En resumen, el índice del KPI tiene en cuenta 10 características del donante. Se usa para estimar la probabilidad de falla del injerto después del trasplante usando donantes cadavéricos. Los injertos con KPI alto, más del 85%, tienen vidas medias más cortas, está bien definido, pero estos injertos pueden ser emparejados con respecto a la longevidad con un receptor apropiado. Así que tenemos un paciente mucho mayor, sin la menor posibilidad de poder acceder a trasplante, podemos ofrecer estos órganos. Hay un incremento en la incidencia de la función retrasada del injerto y episodios de rechazo agudo en el primer año cuando se utilizan estos riñones con KPI elevado, pero la supervivencia del injerto y la supervivencia del injerto es menor. En receptores seleccionados apropiadamente, recibir un injerto con KPI alto proporciona un beneficio de mortalidad a largo plazo, como demostró ese estudio, comparado con permanecer en la lista de espera. La lista de espera es un lugar muy peligroso para estar. Me faltan más o menos unos 20 minutos. Voy a hablar ahora del uso de riñones con riesgo infeccioso, riesgo de infección. Como todos ustedes pueden estar informados, en Estados Unidos ha habido una epidemia de muertes de gente jóvenes a raíz del consumo de narcóticos y de opioides, ¿no? Ha habido una cantidad incrementa, siendo la muerte por sobredosis por opioides la segunda causa más frecuente en pacientes jóvenes menores de 30 a 40 años después de accidentes de tráfico, ¿no? Entonces estos pacientes tienen cierto riesgo, ¿no? El uso de agujas hipodérmicas, mucha prostitución y hay también sexo entre hombre y hombre. Esto incrementa el riesgo relativo de adquirir infecciones, especialmente para HIV, hepatitis B, hepatitis C. A lo largo de los años, nosotros hemos dado diferentes terminologías para estos pacientes. Inicialmente, en los 90, se les denominó como CDC, riesgo incrementado. En el 2013 se cambió a PHS Increased Risk, que significa Servicios Públicos de Salud de Mayor Riesgo de Donantes. Pero en última instancia nos dimos cuenta que estos órganos estaban siendo no utilizados, ya que la población tenía mucho miedo de contraer estas infecciones. Ahora, con el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas
Me refiero no sé si en el Perú se está utilizando el test de ácido nucleico que puede identificar el ARN viral del HIV o la hepatitis C o el DN viral de la hepatitis B en tiempo increíblemente rápido y con una sensibilidad de especificidad sumamente alta. Y también ya hemos desarrollado diagnóstico rápido de cultivos sanguíneos utilizando amplificación molecular, en la cual podemos tener resultados de cultivo en menos de 24 horas. Así es que podemos tratar al paciente antes de haber recibido el injerto, ¿no? Si un paciente tiene si el donante tiene una bacteremia por órgano de gram negativo, antes de que el paciente sea trasplantado ya le estamos tratando. Entonces, debido a eso, esta terminología fue eliminada en el 2020. Este estudio, este gráfico, muestra que la denominación de órganos de mayor riesgo de infección resulta en un incremento de no utilización comparado con pacientes donantes sin riesgo, ¿no? Y lo interesante es que si estos órganos hubiesen sido donados, la supervivencia del injerto de esos riñones es muy similar a los que no tienen infección. Y acá voy a mencionar rápidamente los estudios que prueban esto, ¿no? Este fue un estudio de la Universidad de Virginia entre junio del 2004 a diciembre del 2011. Analizó su base de datos y la comparó con los datos a nivel nacional. 88 receptores fueron identificados como alto riesgo de infección y 530 como sin riesgo de infección. El resultado fue que no existe diferencias en el delay graft function. Hemos mencionado lo que significa eso. El valor P no es significativo. Y también evaluaron la sobrevida del paciente y la sobrevida del injerto censurada por las muertes. Y también, como ven acá, no hay ninguna diferencia entre utilizar órganos a riesgo de infección o órganos sin riesgo de infección. Lo interesante es que utilizando estas pruebas modernas de ácido nucleico, no se evitó la transmisión viral en el 100% de los pacientes en este estudio. El otro estudio, por el otro lado, demuestra a nivel nacional, son datos del OPTN, que es el órgano que procura los órganos, y son más o menos 60.000 pacientes, y los resultados son básicamente los mismos. Es importante mencionar que desde el 2009 tenemos estas pruebas de ácido nucleico que se utilizan para HIV, para hepatitis B y C, y se realiza en el momento de la procuración del órgano, y tenemos resultados inmediatamente. Solo los órganos positivos para hepatitis C se van a ofrecer, más no los órganos positivos para HIV. Y en algunos casos se puede utilizar órganos positivos para hepatitis B. Tenemos un protocolo bien definido en cómo seguir estos pacientes que han recibido un órgano de alto riesgo, y se le hace estudios cada 3-6 meses y al año. Y la tasa de infección es menos del 1%. Este gráfico ahora muestra el paciente que rechaza un riñón con riesgo de infección esperando un órgano sin infección. Como se ve acá, en la línea azul fue aquel que aceptó el paciente con riesgo de infección, en la línea roja es el paciente que no lo aceptó. La mortalidad fue mayor en pacientes que rechazaron la oferta con riesgo de infección en comparación a aquellos que no. Y entre los que rechazaron la oferta de órganos con riesgo de infección, al final terminaron aceptando un riñón con un KPA mucho más alto. Los donantes con riesgo de infección tienden a ser más jóvenes, tienden a ser varones, y la mayoría tiene una prevalencia de hepatitis C positiva, ¿no? Ya para terminar la presentación, quiero tocar un tema que creo que puede incrementar el pool de órganos en el Perú. Sé que no se están utilizando órganos con hepatitis C. Pero el FDA en los Estados Unidos aprobó tratamiento antiviral para la hepatitis C crónica del 2013. Y los estudios demuestran una supresión viral espectacular, del rango del 99.5%, con los antivirales modernos. Entonces,
a raíz de eso se empezó a investigar si podemos utilizar estos órganos que antes no se utilizaban, ¿no? Entonces, inicialmente se empezaron a trasplantar órganos de hepatitis C con receptores de hepatitis C, seguidos por el tratamiento antiviral. En aquella época, la supresión viral fue del 96%. Y se demostró que la sobrevivencia no varía mucho en aquellos que tenían hepatitis C. Entonces dijeron, oh, ¿por qué no utilizamos hepatitis C en pacientes sin hepatitis C? Entonces el Landmark Trial, o sea, el estudio inicial, patognomónico, el que abrió las puertas, fue el estudio Thinker. Inicialmente se seleccionaron 10 recipientes que tenían un tiempo de espera predestinado bastante alto. La edad promedio fueron 59 años, 5 fueron hombres. Al final, el tiempo de espera al trasplante fue solamente 58 días, la inducción fue estándar y el mantenimiento de inmunosupresión también fue estándar. Los donantes fueron de buena calidad, pacientes jóvenes, con KPI estándar, y 42%, y la mayoría tuvieron genotipo 1. Después de trasplantado, 10 de los 10 pacientes desarrollaron viremia por hepatitis C a los 3 días, e inmediatamente, cuando el PCR empezó a incrementar a más de 10.000 unidades, copias por mililitros, empezó tratamiento antiviral por 12 semanas con el Bluesat. Esta es la combinación de 2 antivirales. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados es que a las 12 semanas el paciente fue curado de hepatitis C y esta supresión viral se ha mantenido en el tiempo. Al punto que a veces cuando por interés académica ordeno una PCR de hepatitis C a un paciente que fue trasplantado hace 3 años, la PCR sigue siendo negativa. A los 6 meses la función de la creatinina fue 1.1, la filtración glomerular fue de 62.8, un paciente desarrolló disfunción glomerular prematura, rechazo del injerto prematuro, y uno desarrolló proteinuria asociado a FCS, que es la glomerulosclerosis focal. Este es otro estudio más amplio que también llegó a la misma conjetura, pero acá se estudió si hubo alguna diferencia entre rechazo, y como se ve acá, no hubo diferencia entre tipo de rechazo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar órganos con hepatitis C? Obviamente, el tiempo de espera va a ser más corto, pero hay ciertos riesgos con una coinfección, ¿no? Entonces, hay algunos estudios que han demostrado que puede haber coinfección con el citomegalovirus, con el virus BK, y en un muy pequeño porcentaje ha habido casos reportados con hepatitis colestática fibrosítica. Y un estudio reportó incremento en la incidencia de diabetes, pero es imposible culpar a la hepatitis C cuando vemos bien claro que diabetes es una enfermedad muy prevalente después del trasplante debido al uso de drogas diabetogénicas, ¿no? Como es la prednisona y el tacrolimus o ciclosporina. En resumen, no hay diferencia significativa en la sobrevivencia de pacientes o la del injerto con la utilización de riñones con riesgo de infección comparados con aquellos sin riesgo de infección. El riesgo de transmisión viral de donantes con factores de riesgo infeccioso es extremadamente bajo gracias a la utilización de pruebas de ácido nucleico. La principal ventaja de usar riñones con riesgo de infección es el tiempo de espera más reducido, y el órgano de hepatitis C no incrementa el riesgo de rechazo, el tiempo de vida medio, y la función del injerto es similar a los órganos de hepatitis C. Finalmente, deme 5 minutitos más para hablar sobre las estrategias de emergencia que utilizamos para preservar órganos, en particular con las máquinas de perfusión. ¿Qué pasaría si podemos tomar un órgano marginal y crear condiciones artificiales que nos permiten evaluar mejor su función, número 1, y potencialmente mejorar su función antes del trasplante?
Uno de los mayores dilemas en el trasplante es la lesión por isquemia de reperfusión que sucede con el uso de órganos cadavéricos. También el incremento de inmunogenicidad de este proceso, que incrementa el rechazo de células T casi inmediatamente, debido a la exposición de células del donante que pueden ser reconocidas por células T que han sido estimuladas en el pasado. Entonces, las técnicas de preparación de órganos son partes que nos van a ayudar a mejorar este desafío. Como sabemos bien, las técnicas tradicionales de conservación desde los años 60 o 70, si no me equivoco, son el uso de irrigación con un líquido de preservación fría. En Estados Unidos utilizamos la solución de Wisconsin, que es básicamente suero salino a temperatura de 4 centígrados. Y esto se almacena en una cajita con hielo, ¿no? Y se transporta de una ciudad a otra antes del trasplante. Pero ahora se han desarrollado técnicas nuevas con máquinas de perfusión que pueden perfundir órganos a temperatura normal o a temperatura al frío. ¿Cómo funciona? Estas son las máquinas de perfusión hipotérmica. Se utiliza una recirculación continua de solución desde preservación al frío a través de la canulación de la arteria renal a 2 a 8 grados, y a una presión de perfusión baja, presión de perfusión sistólica de más o menos 30 milímetros de mercurio. Los riñones se van a mantener perfundidos en la máquina desde la procuración hasta el momento del trasplante. Fisiológicamente, reduce el consumo de oxígeno en un 20% y también disminuye la producción de radicales de oxígeno. En estudios experimentales, desde 1 hora a 4 horas, se ve que hay disminución de la endotelina 1, hay incremento de factores vasodilatadores que son el óxido nítrico y el óxido nitroso. Y también hay estudios experimentales que incrementan la fosforilación oxidativa a nivel endotelial, produciendo vasodilatación. ¿Qué es lo que produce esto? Esto produce un incremento de la sobrevida celular, hay disminución de la apoptosis, si comparamos con el almacenamiento en frío estático. También hay un estudio que demuestra que hay reducción de citoquinas, especialmente la interleuquina 1 y el factor de necrosis alfa, el interferón alfa, perdón, y que protege el riñón de reperfusión isquémica. Entonces, en un estudio aleatorio controlado que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2009, se utilizaron riñones de 336 donantes fallecidos y se asignaron un riñón a la máquina de perfusión hipotérmica y otro riñón al almacenamiento de frío, ¿no? Son los riñones hermanos. Se siguieron a las personas que fueron trasplantadas durante un año y encontraron que la máquina de perfusión, aquellos órganos que entraron en máquina de perfusión, redujo significativamente el odds ratio, los odds ajustados para disfunción prematura del injerto. En aquellos que desarrollaron disfunción prematura del injerto, hubo disminución de la duración de la función retrasada y también mejoró la función de creatinina más rápidamente. Finalmente, la supervivencia del injerto a un año fue superior en el grupo que utilizó la máquina de perfusión hipotérmica comparado con almacenamiento frío. Entonces, la máquina de perfusión hipotérmica reduce la incidencia de retraso del injerto en todos los tipos de donación, así sea donación por muerte cardiovascular o donación en pacientes con órganos marginales también. Reduce la incidencia de retraso del injerto cuando el tiempo de isquemia fría es mayor de 24 horas, que esto para nosotros es algo muy peligroso. Muy pocos centros de trasplantes utilizan un tiempo de isquemia fría de más de 24 horas. Y mejora la supervivencia de injertos al 1 y a 3 años comparado con el nacimiento frío. Finalmente, esta es la máquina de perfusión normotérmica, que es algo nuevo, se está recién estudiando. Se utiliza en la preservación de órganos. La mayor experiencia que tenemos es en hígados, pero se está expandiendo en el estudio de riñones. Y de hecho, esta es la máquina que se llama Organ OX para perfusión de hígados.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Se utiliza sangre, básicamente glóbulos rojos solamente, para evitar trombosis con plaquetas, o inmunogenicidad utilizando leucocitos, ¿no? Porque, como ustedes saben, los leucocitos pueden estar cargados con HLA, perdón, de ambos tipos. Eh, eh, entonces, se pasa esta solución sanguínea oxigenada a temperatura corporal normal o casi normal, a 35 a 37 grados, y lo que es importante, a una presión arterial normal. Los glóbulos rojos van a proporcionar oxigenación y se pueden agregar nutrientes, aminoácidos y electrolitos para apoyar el metabolismo celular y mejorar la producción de ATP. El objetivo es restaurar la homeostasis celular y repletar ATP. Los datos experimentales muestran una expresión de genes que generan ATP, pero también, lamentablemente, los primeros datos también hay evidencia de que hay producción de genes proinflamatorios, que es algo que no va a facilitar su utilización si se llega a probar correcto. Y actualmente se ha podido determinar la seguridad del uso de la máquina, pero no los datos sobre la función de injerto. En teoría, y por los estudios que estás haciendo en hígado, la máquina de perfusión normotérmica ha reducido el descarte de 50% de hígados y se puede mantener un hígado hasta por 5 días. Sería interesante si esto se puede aplicar en riñones. En resumen, la máquina de perfusión se utiliza para minimizar la injuria isquémica por refunción y la inmunogenicidad del órgano. Las máquinas de perfusión hipotérmica reducen la incidencia de delay graft function en todos los tipos de donantes y ofrece una mejor supervivencia del injerto en comparación con almacenamiento al frío. Estudios de máquina de perfusión normotérmica son prometedores y probablemente desempeñarán un papel muy importante en el futuro. Básicamente, el costo comparado entre diálisis y trasplante, vemos que hay un ahorro significativo entre todos los pacientes trasplantados comparados con diálisis, casi 1.4 millones al año. Y el resumen final de mi presentación es la siguiente. El tiempo de espera para trasplante renal puede durar muchos años, lo que incrementa el riesgo de muerte en nuestros pacientes. El trasplante renal de donante vivo es la mejor opción para los pacientes. En pares donantes receptores bien seleccionados, la utilización de riñones con insuficiencia renal asegura la supervivencia del injerto a 5 años y es comparable con riñones sin insuficiencia renal. Los injertos con KPI alto, es decir, más del 85%, tienen vidas medias estimadas más cortas. Sin embargo, en receptores, como sigo mencionando, bien seleccionados, recibir injertos con KPI alto proporciona un beneficio de mortalidad a largo plazo comparado con permanecer en la lista de espera. No existe diferencia significativa entre la sobrevivencia del paciente o sobrevivencia del injerto entre la utilización de riñones con riesgo de infección comparado con los riñones sin riesgo de infección. Y el riesgo de transmisión viral es extremadamente bajo debido a las nuevas técnicas de diagnóstico. Actualmente se están realizando estudios sobre las técnicas y terapias para la progresión de órganos con el fin de minimizar la lesión isquémica de repercusión y la inmunogenicidad, además de reducir la no utilización. Todo lo mencionado son opciones seguras y viables para ampliar el grupo de donantes y así ofrecer trasplantes a más personas. Quiero agradecer a todos los presentes y básicamente a la doctora Arundhati Rao, que es, como mencioné, nuestra fellow del programa de trasplante renal en la Universidad de Yale, que ha participado en varios de estos estudios y que me ayudó facilitando uno de estos slides. Y también quiero agradecer a Sergio Zavala, que está presente en la conferencia, que es estudiante de 5º año de medicina en la Universidad San Martín de Porres, en Lima, que colaboró con la traducción de parte de esta presentación. Ahí está su email. Mi nombre es Daniel Guevara, trabajo en la Universidad de Yale, y ese es mi email en caso que cualquiera de ustedes quiera contactarme. Encantado de estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Guevara, por la amplia y excelente exposición. Creo que estamos de acuerdo en que desde hace mucho tiempo ya se hablaba del concepto de masa nefronal para el trasplante, porque mucho antes un paciente con riñones marginales se trataba de trasplantar los dos órganos a un solo receptor, previa biopsia.
y con el temor de que estos riñones no vayan a funcionar o no vayan a dar una función renal suficiente para el receptor. Sin embargo, como usted ha mostrado, estos pacientes con infecciones virales, estos pacientes con IRA, con KDPI elevado, son riñones que pueden ser bien utilizados. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha expuesto. Yo quisiera solamente hacer una pregunta para dar paso a unas 3 preguntas de los asistentes. Claro. ¿Tienen ustedes experiencia con donante con poliquistosis renal? Oh, sí, es la causa genética más frecuente y les va extremadamente bien, ¿no? Son pacientes que, como ustedes saben, el decline de la función glomerular es sumamente lenta, ¿no? Estamos hablando de pacientes que pueden tener enfermedad renal crónica por 30 años. Entonces, desde el tiempo que llegan a una función glomerular de menos de 20, ya se les enlista y esa disfunción glomerular puede durar más de 5 años. Ahora tenemos tratamientos eh, um, que hacen que el grado de difusión renal sea menor. Así que sí, la mayoría de ellos son trasplantados pre-empty, es decir, antes que haya empezado diálisis. Eh, a ver si vemos alguna... Lo que sí, quizás su pregunta debe ser en función a qué hacemos con los riñones que son masivos, ¿no? Generalmente, en casos que sea el riñón sumamente masivo y produzca dificultad al paciente, se le saca después del injerto. Ya no se hace la nefrectomía junto con el trasplante, debido a eh, que esos eh, riñones tienen una cantidad de sangre que puede hacer disminuir el volumen de sangre, ¿no? El volumen plasmático. Sí. En una de las exposiciones recientes del SLAM se mostró que dentro de los que mostraban mejor sobrevida eran justamente los poliquísticos. Absolutamente. Sí, y me refiero al riñón con poliquistosis renal como donante. Ah, usted refiere no la enfermedad genética. Un riñón poliquístico como donante. No, no utilizamos eso. Además, en pacientes relacionados con familiares con poliquistosis renal, no se les acepta, ¿no? Se le puede hacer un screening que empieza desde los 18 años y si a los 30 años no tienen quistes, se les podría considerar. Ujú. Pero el riñón como tal, con la enfermedad genética que está relacionada al PQ1 y PQ2, no se utiliza. Si alguien tiene alguna pregunta. No tengo acceso a las preguntas. No sé si Julio tiene... No hay pregunta, doctor. El doctor González Polar, veo que ha alzado la mano, ¿le puedo permitir el audio? A ver, sí, por favor. Doctor González, Sí, José Luis, te escuchamos. sí, no, bueno, en realidad sin querer le metí la mano, pero en realidad estoy muy gratificado por la charla, muy interesante. Y Muchas gracias. bueno, yo trabajo en el hospital, pues el Ministerio de Salud, como ustedes conocen, acá pues en Perú, en Arequipa, está muy, digamos, todavía lentos en cuanto a digamos, el inicio del trasplante. Sin embargo, el Seguro Social pues ya nos lleva muchos años a la delantera. Sin embargo, la problemática pues del Perú, como es bien conocida, pues es la carencia de donantes, justamente, y el tema de la charla también pues ayuda mucho para poder mejorar la oferta de riñones, ¿no? Y
Yo creo que los médicos, los colegas que están en el Seguro Social van a aprovechar mucho y a sacar mucha utilidad de la charla que ha dado el doctor, que nuevamente lo felicito y agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí veo un par de preguntas, si me permite. Sí, Sergio Zavala pregunta, ¿cuáles son los criterios de donante vivo? No sé cuáles son los criterios en el Perú, pero generalmente los criterios de donante vivo son pacientes que tienen que tener una función glomerular más de 85 mililitros por minuto. No deben tener diabetes, ese es uno de los motivos para descarto. La presencia de hipertensión puede ser aceptada con tal de que sea controlada con 2 medicamentos. Eso es en Yale. Cuando trabajé en la Universidad de Massachusetts, no aceptaban pacientes con hipertensión mayores de 50 años. Actualmente, en pacientes, lo más interesante en el último ATC, se tocó mucho los donantes de raza afroamericana o africana, ¿no? Por el peligro de la proteína ApoL1. Todavía no está siendo contraindicado y en el momento no se está haciendo rutinariamente estudio genético de la proteína ApoL1. La edad generalmente tiende no a ser un factor para descalificar. Generalmente se trata de evitar que pacientes muy jóvenes, menor de 21 años, donen, y tenemos pacientes en los 70 que han donado. Así que básicamente es el grado de función glomerular. Y obviamente la función cardiovascular, ¿no? Porque obviamente hay algunos estudios que demuestran un incremento de riesgo de hipertensión comparado con la población general. una pregunta práctica. Cuando ustedes tienen el score para la selección de los pacientes, sale el paciente primero elegido, el segundo, el tercero, por todas las variables que hemos visto, la compatibilidad HLA, por la edad, por el tiempo de diálisis, etcétera. Cuando se considera esa lista de espera, sin embargo, el primer paciente se conoce, por ejemplo, que es un mal adherente al tratamiento de la diálisis, o de repente el primer paciente es una persona que no ha llegado a bajar de peso a pesar de estar en lista de espera. ¿Cómo manejan eso desde el punto de vista práctico? Es una buena pregunta y la respuesta es muy sencilla. Ese tipo de pacientes se les mantiene inactivos hasta que cambien su disponibilidad, ¿no? Nosotros recibimos mensualmente informe de las diálisis en función de cómo han sido, si están yendo los tratamientos, si toman las medicinas. Así que si vemos que hay un paciente que no está siguiendo las disposiciones médicas, se le saca inmediatamente, no se le saca, perdón, se le mantiene inactivo, se discute. Nosotros generalmente evaluamos a los pacientes en la lista de espera una vez al año. Y lo que usted menciona, ¿no? El peso es importantísimo, creo que lo mencioné, índice de masa corporal mayor de 40 no se hace. Se le da facilidades al paciente para que baje de peso. Se le puede referir a cirugía bariátrica. Ahora, con el uso de los inhibidores GLP-1, que me imagino que están en el Perú, hay reportes de baja de peso increíbles, así que hay futuro en ese sentido. Pero para responderle, los mantenemos inactivos y no se le trasplanta. No va a haber ninguna oferta para un paciente inactivo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor Guevara. Aprovecho la oportunidad de los todavía 48 participantes y del expositor de invitarlos al primer congreso descentralizado que se va a realizar en el país, en Arequipa, entre el 20 y 21 de octubre. Los esperamos con la famosa gastronomía arequipeña. Espero que se pueda dar una vuelta al doctor Guevara y tenerlos a todos los presentes en nuestra ciudad. Muchas gracias a todos por su interés de participar en esta reunión. Gracias. Muy amable a todos y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches.